Hemos comentado durante estos días, Juanita, que esta semana se da inicio oficial ya al año escolar 2023. Ayer fue el regreso de docentes, Así funcionarios y es. mañana se espera también ya la vuelta masiva de los estudiantes a los distintos recintos educacionales. Para conversar respecto de este tema está con nosotros el presidente del Colegio de Profesoras y Profesoras, Carlos Díaz, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo, igualmente a Juanita. Buenos días, profesor. Sí, profesor, preguntarle en primer lugar respecto de cómo ve, cómo evalúa esta vuelta a clases 2023. Bueno, indudablemente que la evaluamos en primer término con preocupación, un poco porque estamos lejos de las condiciones ideales o mejores para iniciar un año escolar. Tenemos hartos problemas y conflictos que lamentablemente se han ido arrastrando y no se han resuelto, y los vamos a iniciar este año escolar que se hayan, digamos, dado expresiones concretas de resolución a estos problemas. Por ejemplo, solo para anotar y que afectan indudablemente a la labor educativa, por eso que los menciono. Tenemos una cantidad importante de profesoras y profesores en Chile que tienen 70 años de edad y todavía no pueden salir de las aulas porque el Estado de Chile no les entrega el bono de retiro que les corresponde. Esto es absolutamente inhumano. Estamos hablando de colegas que han esperado 4, 5, 6 años que este bono de retiro les llegue y por eso no pueden jubilar, no pueden retirarse, y sin embargo, por diversos motivos, porque la ley es muy mala, porque lamentablemente todo se retrasa, esto no ha ocurrido. A eso agregamos los problemas serios de infraestructura que hemos visto y que hemos denunciado desde ya hace mucho tiempo, que ayer mismo en Atacama denunciábamos la situación, una veintena de colegios que se ha señalado que no van a poder retomar clases el día de mañana los estudiantes porque lamentablemente el Servicio Local de Educación no tenía terminados los trabajos que debieron haberse hecho durante los meses de enero y febrero, gran parte de ellos. También indudablemente que nos preocupa. Está la situación de los incendios en 3 regiones que por supuesto no es responsabilidad de la autoridad ministerial, pero hay un tema allí que afecta porque hay 21 establecimientos quemados con todo lo que significa, ¿cierto?, lo que se ha vivido en estas 3 regiones. Hemos solicitado cambios de fondo a la jornada escolar completa para que vuelva a ser lo que originalmente se dijo que iba a ser esta jornada escolar completa y sin embargo no vemos que esos cambios de fondo lleguen efectivamente. Hay por allí una definición del Parlamento, incluso de la Cámara de Diputados, que se negó siquiera a discutir el tema el año pasado y eso también nos preocupa. Y bueno, y tenemos el rezago educativo fruto de la pandemia, tenemos la deserción escolar anunciada lamentablemente, cierto, con las cifras concretas y entregadas por el Ministerio el año pasado, que también ponen un clima complejo a este inicio de año escolar. Estamos trabajando allí como colegio de profesores en conjunto con otras organizaciones y organismos llamados por el Ministerio de Educación para terminar con este rezago educativo, terminar con estas cifras de deserción escolar, pero hemos dicho siempre que esto también va muy de la mano de mejorar las condiciones que se necesitan para el ejercicio de la profesión docente y de entregar tiempos para que efectivamente la labor educativa esté dirigida al trabajo con los estudiantes y no a tanto papeleo inútil, trabajo burocrático en donde muchas veces se pierde, ¿cierto?, el sistema escolar. Entonces son todos esos elementos que desencadenan un problema complejo para iniciar el año escolar 2023. Carlos, usted ha mencionado recién una cantidad gigantesca de problemas que no están resueltos. La verdad que vamos a tratar de abarcar algunos. Voy a partir por 2 de los que mencionó y quiero saber su opinión respecto a. Uno, ¿qué pasa con los servicios locales de educación? ¿Están funcionando efectivamente? ¿Están cumpliendo con las expectativas que se tenían respecto a esta modificación? Porque hablaba, por ejemplo, de que el servicio local de educación no tuvo los arreglos y no hizo, ¿no es cierto?, los trabajos que deberían haberse hecho en el verano. Y sin embargo, uno escucha además otro tipo de críticas respecto a los servicios locales de educación y sería bueno que nos contara un poco cómo están funcionando estas nuevas instancias. Y lo otro es, en el caso de
por razones familiares, me consta, varios profesores que están al borde de los 70 efectivamente y que están obligados a seguir trabajando porque el bono de reconocimiento no sale a pesar de que están postulando hace más de 6 años. Pero para aclararle a la gente, ¿eso depende directamente del Ministerio de Educación o tiene que ver con cada municipio y con los recursos que tiene cada municipio? Bueno, primero, Juanita, respecto de los servicios locales de educación, nosotros hemos sido bastante críticos respecto de cómo han funcionado desde que se pusieron en regla, digamos, desde que surgieron como respuesta a la municipalización. También hay que decir, y quiero ser muy claro al respecto, eso no significa que los municipios estén funcionando excelentemente bien, pero se decía que los servicios locales de educación venían a precisamente resolver los problemas que por años veníamos encontrando en los municipios. Y sin embargo, lamentablemente, los servicios locales no han estado a la altura, hemos encontrado una cantidad importante de problemas en su funcionamiento. Lamentablemente, esto ha significado también, por supuesto, que el proceso educativo sea mucho más burocrático, muchas veces hay un problema que resolver y hay que esperar semanas y semanas y semanas para poder resolver ese problema, porque hay una ley que también en su momento nosotros la cuestionamos y la criticamos fuertemente, no fue en la línea de los temas de fondo que nosotros pedíamos para el cambio de la municipalización. Reitero, nosotros no somos partidarios de la municipalización de la enseñanza, creemos que la educación debe de estar administrada por el Estado de Chile, no por los municipios, porque lamentablemente tampoco los municipios han estado a la altura de la situación, pero los servicios locales de educación, que fue esta figura intermedia que de alguna forma determinó en su momento el Congreso con el gobierno de la presidenta Bachelet, no ha estado a la altura, ha tenido serios problemas, repito, y esto se expresa, por ejemplo, con lo que ocurre en el servicio local de Atacama, situaciones muy concretas que hoy día impiden que colegios puedan volver a clases como corresponde. Pero reitero, hemos tenido siempre, durante todos estos años, críticas al funcionamiento de los servicios locales de educación porque lamentablemente no han estado a la altura. Respecto del tema del bono de retiro y que significa que hoy día los docentes tengan que esperar 4, 5, 6 años, eso tiene que ver básicamente primero con la ley que en su momento da cuenta de este beneficio, que para nosotros es un derecho porque tiene que ver con que el colega pueda salir del sistema con un bono para paliar en parte la paupérrima pensión que tiene que recibir después que deja el sistema. Más o menos los antecedentes que tenemos es que un profesor, después de trabajar toda la vida, tiene una tasa de reemplazo equivalente al 25 al 30% de lo que ganaba como activo. Esa es la merma que tiene en su sueldo y por eso es que se plantea este bono de retiro para poder paliar esa paupérrima pensión con la cual queda. Pero la ley, repito, primero está muy mal hecha, que significa de que hay que esperar muchísimo tiempo y aquí hay una situación que es responsabilidad de los municipios que no envían los documentos cuando corresponde o los envían mal y del ministerio que es quien fiscaliza y tampoco tiene muchas herramientas para apurar de que esto opere. Estamos en un modelo educativo en Chile en donde el Ministerio de Educación es más bien una caja pagadora y estamos al arbitrio de lo que hagan los sostenedores. Entonces, si un sostenedor no envía los documentos como corresponde y se demora 1 año, 2 años, el ministerio solamente puede recordarle o llamarlo por teléfono y pedirle que los envíe, pero no tiene ningún otro elemento de presión. Hoy tenemos una ley miscelánea que fue aprobada este año, que se publicó en el Diario Oficial en el mes de febrero y que debiera de permitir que esto se agilizara un poco más. Pero la verdad es que tampoco hemos visto, claro, llevamos un mes, llevamos poco tiempo, pero tampoco vemos que esta agilización se produzca efectivamente y nosotros hemos solicitado al Ministerio un plan concreto para agilizar el tema de la entrega de este bono de retiro y yo reitero, hay colegas que tienen 71 años, ayer me encontraba con uno 71 años de edad y todavía no puede jubilar y tiene que estar ahí haciendo clases, obviamente que él debería de estar descansando como todo trabajador a los 65 años, pero no lo puede hacer por estas situaciones de los municipios y de las autoridades ministeriales. Profesor, respecto de la situación de los servicios locales de educación que destacaba Juanita,
¿Estamos hablando acá de un problema de diseño del proceso o de implementación? Porque sabemos también que hubo una suerte de abandono de este proceso en la anterior administración. ¿Qué ocurre ahí? ¿De qué forma se podría implementar o hacer efectiva finalmente esta desmunicipalización? Bueno, en primer término, indudablemente que hay un problema grave respecto de la implementación, en donde en el gobierno anterior no hubo ninguna intención de que esto operara bien y de que se llevara a cabo como correspondía. Entonces allí hay un primer tema que a nosotros nos preocupa y siempre lo hemos planteado. Pero también hay un tema de diseño de la ley, porque la ley no viene a corregir temas de fondo que están haciendo crisis en el sistema municipal desde hace ya muchos años. Por ejemplo, mantiene el mismo sistema de financiamiento. Entonces es imposible que un sistema funcione bien cuando sabemos que está absolutamente desfinanciado. El sistema de financiamiento de la educación pública en Chile, y los municipios son una prueba de ello, ha dado cuenta de la tremenda crisis que tiene hoy día la educación, con lo que se financia a través de la subvención, no se alcanza más que a financiar con suerte los sueldos. Entonces todo lo que tiene que ver con la preocupación por tener las escuelas como corresponde, tener los establecimientos educacionales en las condiciones que los estudiantes se merecen, no existe posibilidades dado el paupérrimo financiamiento que se les otorga, y los servicios locales de educación heredan por ley el mismo sistema de financiamiento que tienen los municipios. Entonces hay una suerte de dualidad de aspectos. Por un lado, tenemos, por cierto, la implementación, que ha sido muy mala. Yo quiero recordar que fruto de la ley miscelánea y de lo que se planteó, este año se suspendió la puesta en práctica de 6 nuevos servicios locales de educación, y estamos a la espera de un proyecto de ley que se enviará de acuerdo a lo que se nos ha dicho desde el Ministerio para modificar varios de los aspectos que han hecho crisis durante estos años en los servicios locales de educación. Esperamos que así sea. Pero nosotros vamos también a la crítica de fondo, y en realidad lo que nos parece que corresponde en nuestro país es que sea el Estado de Chile el que se haga cargo efectivamente de la educación pública, como ocurre por lo demás en la gran mayoría de los países del mundo. No estamos hablando ni estamos descubriendo nada nuevo, pero lamentablemente la implementación de los servicios locales ha sido muy paupérrima en el gobierno anterior. Lamentablemente hay que decirlo, también en este gobierno se ha mantenido, fruto de ello, lo que está pasando en Atacama. Entonces esto ya no es solo echarle la culpa al gobierno anterior, también en el actual, con lo que está ocurriendo en Atacama hoy día es una demostración de ello. Pero repito, también hay temas de fondo que están en la ley, que nosotros esperamos sean reparados en este proyecto de ley. Uno de ellos es el sistema de financiamiento, otro es el hecho que se concibe al servicio local como un sostenedor en la misma lógica de los municipios, y no es el Estado de Chile el que regula y es el que tiene que hacerse cargo efectivamente de la educación pública en nuestro país. Carlos, a propósito de lo que está pasando ahora al inicio, ya hay llamado a movilización de los estudiantes para el 9 de marzo, y lo que es llamados o conocidos como liceos emblemáticos, ¿no es cierto?, que se habló de la baja en la matrícula, de que habían quedado con vacantes, y la pregunta ¿es este el estilo o la forma en que deberían continuar funcionando los establecimientos públicos? Comentábamos ayer con Claudio a propósito, por ejemplo, del Instituto Nacional. ¿Es hoy día, con las características de los jóvenes, de los adolescentes actuales, manejable un establecimiento con 4.000 alumnos? ¿Hay posibilidad efectiva de gestionar un establecimiento de buena manera y impedir, por ejemplo, cuando estamos hablando de salas con 40, 50 alumnos, impedir esto que usted llama el desagüe, es decir, esto que simplemente terminan por abandonar? Porque ¿qué posibilidad tiene un establecimiento de preocuparse de los alumnos que están en situaciones complejas cuando tienen 3.000 o 4.000 alumnos? Bueno, ese es el tema de fondo precisamente, Juanita, que nosotros hemos venido planteando también como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que significa generar cambios al actual modelo educativo que tenemos en nuestro país, porque indudablemente que dadas las condiciones y dados los apoyos que hoy día se entregan para que las escuelas, los establecimientos educacionales funcionen en Chile, lamentablemente en muchas partes de nuestro país no hay ninguna posibilidad,
porque tampoco los docentes somos magos, de poder resolver las problemáticas que existen. Y claro, vemos los ejemplos de los colegios con 4.000 estudiantes, pero también lo podemos decir de los que tienen 2.000 o de los que tienen 1.000 estudiantes, que son muchos en Chile, y que como gran cosa tienen un psicólogo para atender a los 1.000 estudiantes. Entonces uno tiene que partir preguntándose, bueno, con un psicólogo para que vea todo lo de convivencia escolar, ¿qué institución puede funcionar? Más allá del número de estudiantes que tenga, digamos. Entonces, esta es una mirada en realidad que tiene que ver con el sistema, y nosotros hemos venido planteando la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo educativo, que significa, en primer lugar, entender que debemos de terminar con la lógica estandarizada de la educación y avanzar hacia la educación integral. Hoy día lo que los estudiantes nos están pidiendo, lo que la sociedad chilena está pidiendo, es que desde las escuelas, desde los liceos, podamos generar un trabajo integral, que significa verdaderamente entregar herramientas al niño, al joven, al adolescente, para que pueda desempeñarse en la vida el día de mañana y pueda ser feliz también y se pueda realizar. Eso lamentablemente choca fuertemente con el objetivo de fondo que tiene este actual modelo educativo o la educación en Chile, dado el sistema que tenemos, que es la preocupación solo por el CINCE, solo por la prueba estandarizada. Entonces lo único que le interesa al modelo educativo actual es la prueba, es el rendir, el sacar un buen resultado en una prueba para poder decir que somos la mejor escuela de la comuna, que ponemos las mejores banderas, y hemos entrado en una lógica de competencia, y nos pasamos compitiendo todo el año, estudiantes contra estudiantes, docentes contra docentes, cursos contra cursos, colegios contra colegios. Eso le ha hecho mucho daño a la educación chilena. Sin embargo, hay que decirlo, tenemos en el Parlamento una cantidad importante de diputados y senadores que siguen creyendo que ese es el mejor modelo y el mejor sistema para seguir avanzando. Nosotros decimos, tenemos que avanzar hacia cambios profundos en el modelo educativo que tenemos, que significa entender a la educación como un proceso para abordar la educación integral, eso nos parece clave, terminar con la estandarización, hacer cambios profundos en la jornada escolar completa. Recuerden ustedes que la jornada escolar completa, cuando se crea, se dijo que era para que el niño tuviera más posibilidades de tener talleres, de tener deporte, de tener arte, etcétera. Era para eso la jornada escolar completa. ¿Y en qué han transformado la jornada escolar completa? Solo en más lenguaje y más matemáticas, porque es lo que mide el CIMSE. Entonces, eso indudablemente que también es muy, muy preocupante cuando uno ve de que no hay cambios profundos y se sigue dando esto en la misma dirección. Y yo insisto aquí, han habido intentos por hacer cambio, pero el Parlamento los ha frenado. El año pasado, sin ir más lejos, se presentó una propuesta muy concreta por parte de los diputados para que las horas de libre disposición no fueran dirigidas al lenguaje y matemática, y en la primera sesión, cuando se vota esto, por mayoría los diputados la rechazan. Entonces, ahí hay una mirada absolutamente sesgada de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, donde se tienen que dar estos cambios. El financiamiento basal nos parece que también es un elemento fundamental, el cambio curricular, cómo hemos ido disminuyendo en Chile materias que son fundamentales, como por ejemplo historia, filosofía, arte, educación física, y después nos lamentamos que tenemos niños obesos, que tenemos el 50% por la población escolar, ¿cierto?, que tiene problemas de peso, etcétera. Es decir, aquí tenemos que avanzar efectivamente a un modelo muy distinto de educación, que es el que hemos construido o que se ha instaurado en realidad desde los años 80 hasta hoy, porque todas estas políticas del modelo educativo actual provienen en gran parte de las políticas que se dictaron en los años 80, y esos son los cambios profundos que nosotros hemos venido reclamando y los pedimos al Ministerio el año pasado. Hoy tenemos una mirada distinta y hay que también reconocerlo y valorarlo respecto de cómo se discuten estos temas. Con el gobierno anterior la verdad que no había ni siquiera posibilidades de discutir o de plantear estas temáticas, porque para el gobierno anterior todo era CIMSE y prueba, ¿cierto?, estandarizada. Hoy día hay una mirada distinta, pero no basta que solamente tengamos una mirada similar, sino que aquí lo que se requieren son cambios reales, cambios profundos, que surjan desde el Ejecutivo, que se planteen efectivamente, porque hasta aquí todavía no se han planteado a juicio nuestro como corresponde, pero también que el Poder Legislativo, diputados y senadores, estén disponibles para hacer estos cambios, porque lamentablemente vemos que allí también hoy día hay un problema serio de no entender hacia dónde debemos dirigir la mirada
en este siglo XXI y particularmente en los momentos que estamos viviendo como país y como planeta. Profesor, por último, ya estamos pasados en el tiempo, pero quería aprovechar de preguntar porque a propósito de todo este debate, ¿no? o rumores que se instalaron de un eventual cambio de gabinete, uno de los nombres que surgió como eventual salida es el del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué evaluación tiene del trabajo del ministro, profesor? Bueno, nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile hemos señalado y hemos valorado el hecho de que tengamos una posibilidad hoy día cierta y directa de comunicación con las autoridades ministeriales, especialmente con el ministro. Y eso nosotros no lo podemos negar. Efectivamente, cada vez que necesitamos encontrarnos, reunirnos frente a un problema, está a la disposición, y siempre la ha tenido el ministro, de escuchar, de atender, de buscar mecanismos. Lo que sí hemos señalado también, y para ser muy sincero, es que no basta solamente con escuchar, con atender y con tener la disposición al diálogo y a la comunicación, que lo ha tenido siempre el actual ministro de Educación, sino que también necesitamos avanzar en cambios profundo y en que las peticiones que se hagan indudablemente vayan por el camino que signifique resolver las problemáticas. Allí hemos visto a un Ministerio de Educación un poco lento en implementar medidas para poder resolver las problemáticas que se han presentado o que se han planteado. Pero por cierto, nosotros valoramos indudablemente el hecho de que exista un canal de comunicación directo con la autoridad, porque es el primer paso que podemos dar para ir a buscar y a resolver los problemas. Pero reitero, en la resolución de los problemas creemos que se ha estado bastante lento y no se ha logrado avanzar efectivamente con el paso que nosotros hubiésemos querido en este año que hemos trabajado con el Ministerio. Profesor Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Sobre este tema podríamos conversar la mañana entera, ¿eh? Tenemos la sensación de que, lamentable que sea motivo de discusión y de tantas cosas que están pendientes, pero ya iremos avanzando, profesor. Le agradecemos muchísimo, que tenga muy buen día. Igualmente, Juanita, igualmente, Claudio, muchas gracias por la invitación a conversar estos temas tan importantes, y un saludo muy especial a las profesoras y profesores de Chile, que ya hemos retomado los trabajos el día de ayer en cada uno de nuestros establecimientos educacionales, valorando enormemente la tremenda labor que realizan y que hemos realizado siempre los docentes en nuestro país. Nos sumamos a ese saludo, profesor. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente. Que esté muy bien.